Leíamos estos días atrás en las páginas de La Voz de Galicia el relato de algunas mujeres expresando su ansiedad, su angustia por la espera para conseguir ser madre. Esta noche nos acompaña Manuel Macía, jefe de los servicios de obstetricia y fecundación in vitro del CHUS, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿De qué o de quién es la culpa, si es que se pueden señalar culpables del sistema, de aspectos organizativos, quizás de falta de recursos o de una suma de muchas cosas? Bueno, yo creo que hay, como bien decías, muchas cosas que se suman. La primera es esa angustia que comentas de las pacientes, tiene una perentoriedad en el tiempo, es decir, la mayoría o muchos de los centros de reproducción asistida, no solo públicos, sino también privados, la principal causa por la cual tienen parejas allí no es porque haya un defecto obvio, leas una obstrucción tubárica o un defecto seminal severo, que también, sino que hay una población muy amplia que son aquellas pacientes que retrasaron sus deseos de maternidad hasta edades extremas y llega un momento en el cual en esas edades prácticamente hay que ir a medidas, vamos a decirlo, extraordinarias desde un primer momento. Entonces, en ese momento, evidentemente, se juntan varias angustias. Se juntan las angustias de que tengo 38 o 39 años, que tengo una limitación, en el caso de la pública temporal, que son los 40, pero es que además los resultados, yo lo sé, no lo puedo negar, en cualquier foro que entro y lo veo, sé que no son los mismos y que incluso muchas veces tendría o me van a proponer el recurrir a un gameto donado para alcanzar esos resultados. Entonces, muchas veces las pacientes tienen una falsa idea, no sé, yo creo que ahí intervenimos todos, quizá nosotros los médicos, los medios de comunicación, en los cuales parece que la maternidad se puede diferir de forma indefinida, y eso no es cierto. Es decir, es cierto que las mujeres llegan a edades más avanzadas en mejores condiciones físicas, con menos patologías, que los cuidados médicos del embarazo en edades avanzadas ha mejorado, pero sí lo que es cierto es que las células germinales, sobre todo las femeninas, los ovocitos, tienen una fecha, vamos a decirlo, de caducidad para entendernos. Entonces, claro, llegado este momento, pues por así decirlo, todos son prisas. Claro. Hablas, Manuel, de esos 40 años como edad límite impuesta en las distintas autonomías, creo que todas la comparten en toda España, para tratamientos en la sanidad pública. ¿Qué porcentaje de éxito, si tomamos como referencia esos 40 años, 39, 38, pueden tener esos tratamientos? Bueno, ¿de qué porcentaje podríamos estar hablando? El porcentaje global para fertilización in vitro a nivel no solo español, sino europeo, en estos momentos está siendo el Congreso de la ERRE en Lisboa, se sitúa en torno al 30-35%, y ahí se incluyen parejas de buen y mal pronóstico. No podría decirte una cifra exacta con 40, pero te diría que sí, en torno, por ejemplo, en 42 años, la tasa, ya en los 40, la tasa de éxito de fertilización in vitro, vamos a decir la técnica más compleja, ronda en torno al 20%, es decir, de cada 8 o de cada 10 mujeres que acuden para recibir un tratamiento de este tipo, solo 2 retornan a su casa con un niño, que es el éxito que a ellas le interesa. A veces, en las cifras que se manejan, pues bueno, nosotros desde el punto de vista científico hablamos de embarazos bioquímicos, de embarazos clínicos, cuando lo vemos ecográficamente, pero cada día es más la gente que piensa dentro del propio ámbito médico que si queremos ser certeros a la hora de presentarnos nuestros resultados tenemos que hablar de recién nacido en casa, que es lo que las parejas vienen a buscar. También es verdad que hay otros condicionantes, otros requisitos. En la pública hay un límite de ciclos, de intentos, para que la gente nos entienda, ¿no? Sí. Es decir, vamos a ver, el problema que ocurre con la infertilidad y con todos los procedimientos en la sanidad pública tiene unos recursos limitados, que tiene que estratificar, ponderar y tomar decisiones políticas por parte de quien corresponda para ver qué actuaciones se priorizan.
tema de la infertilidad es un tema que es visto por parte de la sociedad de una forma, yo creo que injusta, como una no enfermedad. La OMS la define como enfermedad y yo creo que lo es. Es decir, el no poder desarrollar el proyecto personal de una familia es una limitación y en la definición de la OMS como bienestar físico y psíquico evidentemente está incluido. Eso probablemente hace que proporcionalmente los esfuerzos, las prioridades que se establecen dentro de la sanidad pública, digamos que no lo tienen en una primera línea. Dentro de lo que es priorizar recursos, pues en la sanidad pública se trata de buscar la máxima eficiencia. Y la máxima eficiencia, esos límites no son aleatorios. Es decir, por encima de los 40 años, la probabilidad, como he dicho, de que la pareja concluya con un recién nacido en casa es baja y a lo mejor no es eficiente para la sanidad pública meter, por así decirlo, recursos en ese aspecto. Y en cuanto a los intentos también, efectivamente, estadísticamente, si se hacen 18 intentos, es más fácil que se concluya con un embarazo, pero lo que sí está claramente establecido que la probabilidad de éxito no aumenta linealmente con el número de los intentos, sino que antes bien se estanca o disminuye. Entonces, efectivamente, hay margen de mejoría. Yo creo que en una crisis demográfica como la que hay podría haber un mayor empuje. Lo que pasa es que aquella criatura que no está parece que tiene menos consideración social que aquella que está, porque en términos de eficiencia, a lo mejor situaciones que son tan estrella dentro de los sistemas sanitarios español como es el de trasplante, pues bueno, lo que hace es mantener unas muy buenas condiciones de vida a gente que de otra forma podría interrumpirse. Hay resultados más palpables. Más palpable, pero aquí estamos poniendo en circulación, entre comillas, un individuo con una expectativa de vida de 70 años, en una sociedad como la nuestra, con una crisis demográfica grave. Evidentemente, no lo vamos a solucionar con la fertilización in vitro. Pues es un empujón, obviamente, el darle más prioridad a esos tratamientos, más recursos, pero no lo vamos a solucionar solo con eso. Hay que implantar más medidas estructurales, de fondo. Exactamente, no solo, es decir, el porcentaje que suponen entre los nacidos por fertilización in vitro, pues se sitúa entre el 1 y el 3%, dependiendo de los países a nivel mundial. Evidentemente eso no soluciona una crisis demográfica, pero yo creo que, bueno, como pasa en toda la sanidad pública, cada uno probablemente en su rama, en su aspecto, le parece que se podría dedicar más esfuerzos. Evidentemente alguien está por arriba, que son los que dirigen y que tienen que tomar las decisiones y ellos tienen que hacer el reparto. Probablemente siempre nos parezca poco. Estamos hablando, Manuel, de un proceso farragoso en el que muchas parejas, muchas mujeres depositan buena parte de sus fuerzas, de entrevistas, de analíticas, de citas con el ginecólogo. ¿Cuál es la espera media para iniciar un tratamiento de fecundación in vitro ahora mismo en algunos de los 3 centros públicos que creo en Galicia lo dan? Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que son técnicas de reproducción asistida, que fundamentalmente incluyen inducción de ovulación, inseminación artificial con semen de la pareja conyugal o con semen de donante y la fertilización in vitro en sus diversos aspectos, como es fertilización convencional, microinyección, hay diferencias tanto en técnicas como en centros. Yo creo que para fertilización in vitro, desde que se establece la indicación, que puede ser un proceso más o menos largo, de que ese es el tratamiento adecuado para esa paciente hasta que recibe el primero de los tratamientos, nos movemos entre los 12 y 16 meses, yo creo que en las 3 unidades. Más o menos creo que las diferencias son pequeñas. Existen más diferencias, por ejemplo, en otros procedimientos, como es el de la inseminación, en el cual no solo son las 3 unidades de FIP, sino otros centros como Orense, Pontevedra, que tienen esa posibilidad. Pues nosotros, por ejemplo, en inseminación no tenemos espera prácticamente. Fertilización in vitro tiene otra serie de requerimientos que sí hace que nos movamos en esos entre 12 y 16 meses. Luego hay otros casos muy concretos, por las especiales circunstancias en las que se pueda dar ese embarazo, que el proceso todavía se puede demorar más cuando entra en escena el Comité de Bioética. ¿Para qué casos puede, digamos, entrar en ese comité de bioética? No es exactamente el comité de bioética, es decir, el comité de bioética se le puede plantear
los comités de bioética de centros tienen que resolver determinadas situaciones de conflicto. Me parece que a lo que se está refiriendo es a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Es decir, en la ley de reproducción asistida española, que es una de las más avanzadas de Europa y que permite el diagnóstico preimplantacional, que no estaba permitido, creo que en el momento actual Alemania e Italia lo han reformado y lo han permitido en determinadas circunstancias, no lo estaba hasta hace muy poquito, pues establece unas enfermedades que son susceptibles de procedimientos de diagnóstico preimplantacional, al tiempo que establece otras en las que puede haber dudas o lo que es el bebé donante, que requieren siempre la aprobación de ese comité, esa Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Y además son aprobaciones que no tienen carácter genérico, no es que determinada enfermedad, por ejemplo un diagnóstico de predisposición a un tumor de mama, como puede ser un BRCA, se pueda aprobar y una vez aprobado sea para todas las pacientes. No, es caso a caso, porque no es lo mismo una familia y otra, la penetrancia de ese gen y, por tanto, el momento en el cual se manifiesta la enfermedad. La ley dice que serán susceptibles de diagnóstico preimplantacional aquellas enfermedades graves, transmisibles de comienzo precoz y no tratables con los medios actuales. Entonces, eso es lo suficientemente ambiguo para plantearse en determinados casos situaciones de discusión que son las que tienen que plantearse este Comité Nacional. Manuel, y a lo largo de sus años de experiencia, ¿ha visto casos en los que la situación sea tan desesperada que alguna mujer o pareja haya decidido asumir incluso los riesgos de una gestación convencional con tal de no seguir esperando o no seguir intentándolo? Se está refiriendo al tema del diagnóstico preimplantacional. Es que esa es una actitud posible. Es decir, el diagnóstico preimplantacional tiene una tasa de éxitos de un 18%. 18% quiere decir que esa pareja se tiene que someter a análisis, a una estimulación ovocitaria, recuperación de ovocitos en un quirófano, obtención de un determinado número de embriones, selección de esos embriones de los que no son portadores de la enfermedad, transferencia de los embriones que se implanten y que vayan adelante. O sea, que estamos hablando también de un proceso y una biopsia de ese embrión implantado para confirmar que lo que se diagnosticó preimplantacionalmente no hay algún tipo de mosaicismo que pueda hacer que el embrión estaría afecto. Porque si después de todo este procedimiento tenemos un recién nacido con la enfermedad que estamos evitando, creo que sería muy grave. Claro. Entonces, si no hay problema de esterilidad y dependiendo de las probabilidades, una opción es que la pareja intente el embarazo natural y pueda hacer un diagnóstico prenatal precoz, la semana 11 con biopsia corial, y tomar las mismas decisiones. Evidentemente es diferente el seleccionar un embrión de 8 o 10 células y no implantarlo, que en un embarazo de 10 o 11 semanas tener que interrumpirlo si esa es la decisión última de la paciente. Pero efectivamente es uno de los modos, igual que otro de los modos en esos casos es el cambio de uno de los gametos. Es decir, si el portador es el padre o es la madre, determinada enfermedad, en ocasiones también entra dentro de las alternativas posibles el cambio de gameto. Manuel Macía, jefe de los servicios de obstetricia y fecundación in vitro del CHUS, nos quedamos también con los deberes que nos pone a los medios de comunicación y a la sociedad en general el no dar la sensación de que se puede ser madre a cualquier edad. Creo que ese es un mensaje que debemos de transmitir todos. Es decir, la maternidad tiene evidentemente una edad ideal, hay muchos condicionantes sociales, laborales, etcétera, que hacen que en el momento actual se esté difiriendo, pero hay que buscar alternativas. Es decir, somos el país de Europa con la edad media de la maternidad más alta, con la más tasa baja de natalidad de toda Europa junto con Asturias. Somos las dos regiones europeas con una tasa de natalidad más baja y con una edad media más alta. Entonces, yo entiendo y creo que es comprensible que hay esos condicionantes, pero la gente debe de plantearse que a medida que avanzamos en el tiempo las posibilidades de que pueda haber un embarazo, sea por medios naturales o sea por medios, vamos a decirlo, asistidos, va a disminuir con la edad. Entonces, evidentemente, a veces el tratar de buscar las condiciones ideales nos puede llevar a un imposible, es decir, como se dice muchas veces, lo ideal es enemigo de lo posible. A una quimera. Muchísimas gracias, Manuel. Nada, nos vamos. ustedes. Se quedan como cada día con Vía V. Hasta mañana.